Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Estamos hablando acerca del don de profecía y acerca de los profetas. Eh, Continuando en este tema, quiero leerles un texto que tiene la Biblia y que nos dice lo que hace Dios a través del profeta. Y también nos dice que cuando Dios va a hacer algo en la iglesia, cuando Dios va a hacer algo, lo comunica a los profetas. Así que vamos a leer en el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 7. Dice aquí, nada hace el Señor el Eterno sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En otra versión dice que nada hace Jehová sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. De acuerdo a la manera en que Dios ha dado las sagradas escrituras, que han sido a través de los profetas, cada vez que Dios va a hacer algo a lo largo de la historia, aún en nuestros tiempos, cuando Dios va a hacer algo que es señalado, establecido por Dios en las Escrituras, Dios los revela a los profetas para darlo a conocer a la iglesia. Y digo se revela, podría haber dicho, siempre ha revelado. Ahora, queremos especificar que no se está hablando de cualquier cosa que se vaya a hacer, porque eso no es lo que se está tratando, sino las cosas que tienen que ver con las sagradas escrituras, las cosas que tienen que ver con la obra de Dios en la salvación del ser humano. Nada hace Dios sin revelar sus secretos a los profetas. Esto es algo que debemos tener bien establecido en nuestra mente. Estamos también hablando acerca de el nombramiento en la iglesia en este tiempo finales de Elena White como profeta. El tema anterior, el otro que presenté y esto que estoy hablando es tema sucesivo para llevarnos al análisis de Elena White como profeta o como persona que Dios eligió para una obra especial. Y esto que estamos señalando es yendo paso por paso lo que la Biblia dice que tiene que ver con los profetas, porque en esa categoría también está lo que Dios reveló a Elena White. Vamos a continuar diciendo que los profetas, cuando Dios los elige, los ha elegido para realizar distintos tipos de labores. Y no le pide Dios a todos los profetas por igual que hacen o que hagan la misma labor. Con respecto a la labor de los profetas, es algo parecido a lo que Dios hace en la iglesia. Cuando Dios estableció la iglesia cristiana, Dios dio dones a los miembros de la iglesia. Dios dio dones a la iglesia para la edificación de la iglesia, pero a todos no les dio el mismo don. Y eso lo hemos visto y vamos a seguirlo mirando, eh, porque Dios en la iglesia ha puesto hombres y mujeres
con distintas capacidades, con distintos dones que Dios les ha dado a esa persona para que los use en la iglesia. Y esto hemos visto en temas anteriores. Por ejemplo, el que tiene el don de lenguas no necesariamente tiene que tener el don de la oración o el don de hacer milagros o el don de la profecía o el don de la administración, porque Dios da los dones a las personas de acuerdo a lo que Dios sabe que es correcto. Y todas esas manifestaciones, todos esos dones de Dios en la iglesia, es para que la iglesia tenga la plenitud de todos los dones del Espíritu Santo, de todos los dones de Dios, de Cristo, en favor de la iglesia. Y recalco esto, están los predicadores, están los pastores, los evangelistas. En la iglesia todos no hacen el mismo trabajo. Están los maestros, los que dan estudios bíblicos. Y voy a presentarlo de esta manera. En la iglesia hay personas que tienen una facilidad para hacer contactos personales con otros. Tienen una forma de introducirse en una conversación o para establecer eh, contactos con otras personas que son asombrosos. Pero esa misma persona puede que ella no pueda dar los estudios bíblicos. Ahí están los maestros, los que enseñan. Y uno tiene una función, otro tiene otro. Por ejemplo, en la iglesia hay personas que cantan muy bonito y los cantos son usados por Dios para la edificación de la iglesia, pero todos no cantan. Yo estoy aquí hablándole a ustedes, teniendo estos estudios de la Biblia. Dios me ha dado a mí ese don, me ha dado esa capacitación, pero yo no puedo cantarles. Pero hay otros pastores que son maestros y son excelentes cantando, pero cada cual tiene una obra que hacer. De la misma manera, los profetas, Dios los llama a uno para hacer una cosa y a otros para hacer otra cosa. Y voy a mencionarles algunas labores u obras para los cuales Dios eligió o señaló personas como profetas. Por ejemplo, hay profetas que escribieron la Biblia. De hecho, todas las personas que escribieron la Biblia dice que son profetas. Sí que hay profetas, como por ejemplo Isaías era profeta, escribió el libro de Isaías. Jeremías escribió el libro de Jeremías. Daniel escribió el libro en la Biblia. Juan, el apóstol, escribió el libro. Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, Saulo de Tarso convertido en el apóstol Pablo, también escribió en la Biblia. Moisés escribió varios libros de la Biblia. Estos fueron profetas, eran profetas y Dios los elige o los eligió para que escribieran. Pero hubo profetas que Dios no los llamó para que escribieran. Ellos, la Biblia los mencionan la obra grandísima que hicieron, pero ellos no escribieron en la Biblia. Por ejemplo, les voy a decir, el profeta Elías era profeta, tenía los talentos, tenía los dones, pero no escribió en la Biblia. El profeta Eliseo, un gran profeta, pero no escribió en la Biblia. Tenemos nosotros eh, muchos. Abraham, Juan el Bautista, que Jesús habló de él de la forma que habló, el mayor de los profetas,
porque estaba cuando Cristo vino, Juan el Bautista estaba presente, pero él no escribió en la Biblia. Así que estos profetas fueron llamados para hacer una obra, pero no para escribir. Hubo profetas que escribieron, pero sus escritos no están registrados en la Biblia, no forman parte del canon sagrado. Así que una persona puede haber sido llamado como profeta, escribió en su tiempo, su obra fue de ayuda, sus escritos fueron de ayuda, pero no quedaron registrados en la Biblia. Eh, Hubo profetas que Dios los llamó para un momento. Hubo profetas, o todos los profetas que la Biblia señala, ni siquiera se les conoce el nombre. Le llamaban varón de Dios. Cuando se estableció la escuela de los profetas, hubo personas que se les llama profetas porque se les enseñó, se les educó para ayudar en los aspectos religiosos y en distintos aspectos a la nación. Dios los llamó para profetas, para hacer este tipo de obra. Dios también eh, llamó como profetas lo mismo a hombres que a mujeres. La Biblia señala esto. Desde luego, Dios eligió como profetas muchos más hombres que a mujeres, por lo menos los que están señalados en las escrituras. Señalados en las escrituras hay muchos más hombres que mujeres, pero hubo mujeres. Ejemplo de mujer, Débora, otra se llamó Hulda, las cuatro hijas de Felipe fueron profetisas. Ana, una mujer que cuando Jesús nació y lo llevaron al templo, bendijo a Jesús también, una mujer anciana era profetisa. María, la hermana de Moisés, era profetisa. Así que Dios ha usado como profeta lo mismo a hombres y a mujeres. Con respecto a Elena White, que Dios la llamó a hacer una obra, era una mujer que escribió y escribió mucho. Elena White escribió muchísimos libros, pero los libros de Elena White no son la Biblia, no forman parte del canon sagrado. La Biblia es la luz mayor. La Biblia es el libro que Dios dio a través de los tiempos, ya de esto hemos hablado, para enseñar al hombre. Y cuando se va a hablar de doctrina y se va a poner los fundamentos para cualquier creencia que una persona tiene que ser basado con la Biblia. Con los libros de Elena White, que también fueron inspirados, no forman parte del canon sagrado. Los libros de Elena White son como una luz menor que ayuda a entender la luz mayor. O sea, dicho de otra manera, los libros de Elena White, las escrituras de ella, ayudan a comprender mejor la Biblia, pero no forma parte de la Biblia. No se puede señalar que los libros de Elena White, que se les conoce como la Espíritu Profecía, tengan el mismo valor y esté a la misma altura de la Biblia, porque Elena White escribió para un tiempo específico, para ayudar a una iglesia en un momento específico, y la Biblia se escribió para dar ayuda al pueblo de Dios en todo tiempo. Pero
Hubo un tiempo en la historia, aclarando bien esto, hubo un tiempo en la historia que Dios usó profetas, pero no existía la Biblia, porque la escritura en la humanidad comenzó después del diluvio. Antes del diluvio, las personas transmitían las cosas, sus estudios, hablando de uno a otro, porque tenían una mente tan prodigiosa, tan capaz, estaban recién creada la raza humana, tenían una mayor capacitación para entender y guardar en su memoria las cosas que se aprendían. Con respecto a los escritos de Elena White y Elena White, vamos a ahondar bastante, pero más adelante. En nuestro tema llegamos hasta este momento. Vamos a continuar en el próximo tema la misma temática. Si este tema que hemos compartido hasta este momento crees que puede ser de utilidad para ayudar a alguien, compártelo para que otros puedan ser beneficiados. Así que nos vemos pronto en la continuación de este tema.